Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. El tema de hoy será unidades de concentración, partes por millón. Bien, el tema que veremos entonces, como lo decíamos en este video, será una nueva unidad de concentración y estamos hablando en este caso entonces a partes por millón. ¿Qué quiere decir partes de millón o por qué trabajamos esta unidad diferente a las que ya habíamos trabajado? Pues nuevamente estamos haciendo relación a la cantidad de un soluto y a la cantidad de una solución, pero en este caso estamos haciendo una equivalencia o un factor de 1.000.000. ¿Listo? Básicamente en eso radica la diferencia. Podemos utilizar nuevamente esta unidad de concentración en soluciones de dos tipos, ¿sí? Puede ser en unidades de masa o puede ser en unidades de volumen. En unidades de masa, básicamente vamos a poder encontrar, digamos que dos fórmulas diferentes, o vamos a poderlo encontrar en libros o en algunas referencias de dos formas, por eso pues queremos mostrarlo acá. La primera es que vamos a ver la masa del soluto sobre la masa de solución y eso se va a multiplicar por 10 a la 6, que hace referencia al factor del millón. ¿Listo? Otra forma en la que podemos expresar esa unidad de concentración en masa, entonces vamos a poderlo hacer con miligramos de soluto sobre los kilogramos de la solución. No tendríamos la multiplicación porque al hacer el factor de equivalencia entre kilogramos y miligramos sería igual que hacer un factor de equivalencia de 1.000.000. Entonces no hay la necesidad de colocar o de aplicar la multiplicación por 10 a la 6. Y pues cuando lo tenemos por volumen, entonces lo mismo, tendríamos el miligramos de soluto y lo trabajaríamos sobre litros de solución, ¿sí? O podríamos trabajar microgramos de soluto sobre mililitros de solución. Hay algo muy importante también aquí que les quisiera mostrar. Nosotros tenemos acá miligramos sobre kilogramos, así lo vamos a tener que trabajar en caso de que utilicemos este tipo de fórmula, pero también vamos a poder utilizar microgramos sobre gramos. Entonces, chicos, ya en las unidades de concentración anteriores habíamos tenido en cuenta las unidades en que se encuentra cada fórmula, ¿cierto? O cada ejercicio. En este caso sí que vamos a tenerla en cuenta muchísimo más y vamos a tener que hacer conversiones en el caso que lo necesite, pero pues siempre vamos a estar muy atentos. Si vamos a utilizar esta fórmula, pues tenemos que estar muy atentos a que efectivamente tengamos los miligramos y los kilogramos, o si vamos a utilizar esta fórmula, tienen que ser las mismas unidades en la parte de arriba y las mismas unidades en la parte de abajo. Eso es algo fundamental que debemos tener en cuenta. Bueno, lo otro que también tenemos que explicar es el hecho de en qué ocasiones se utilizan partes por millón o por qué no podemos utilizar un ejemplo porcentaje masa-masa en lugar de porcentaje partes por millón. Utilizamos esta unidad de concentración cuando la cantidad de soluto es muy pequeña en la solución. Es tan pequeña que tenemos que expresarlo en partes por millón. Es tan pequeña la cantidad. Algunos ejemplos que se utilizan en este tipo de ejercicios es por decir la cantidad puede ser de un plaguicida en un alimento. Recuerden que en la industria alimentaria se analiza y se fijan valores que no se pueden sobrepasar y que realmente si es un plaguicida o si es un tóxico en el alimento tiene que ser un número muy pequeño,
¿cierto? Para que sea permitido. Entonces, como es un número, el soluto es tan pequeño, no lo podemos representar en las otras unidades de concentración, sino lo vamos a hacer en partes por millón. O si, por ejemplo, nosotros quisiéramos sacar la cantidad de oro que hay en una determinada cantidad de agua de río, ¿ustedes creen que sería mucho? No, es un porcentaje muy pequeño, es un número muy pequeño de ese oro. Entonces, por lo tanto, en este caso vamos a utilizar ejercicios que nos expresen partes por millón. ¿Listo? Esto es a nivel general. Vamos a realizar un ejercicio inicial para ver cómo podemos desarrollar estos ejercicios. Vamos a iniciar con un ejercicio que es realmente muy básico, muy fácil, acerca de los ppm. Entonces, el enunciado del ejercicio nos dice que en un control sanitario se detectaron 7 miligramos de mercurio en un pescado de 1.8 kilogramos y nos pide que calculemos las partes por millón. Entonces, cuando nosotros nos están pidiendo calcular las partes por millón, están haciendo referencia a esos miligramos de soluto sobre los kilogramos de la disolución o de la solución total. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer es ver los datos, nuevamente lo que nos dieron. Nos dan 7 miligramos de mercurio y nos dan 1.8 kilogramos, que hace referencia al pescado total, es decir, ese sería el valor total de la disolución. Entonces, ahora lo que hacemos es expresar en la fórmula de partes por millón. Recuerden que teníamos dos posibilidades. Voy a escribir acá las dos posibilidades que teníamos para que ustedes lo vean. Teníamos que partes por millón es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de la solución por 10 a la 6, que hacemos referencia al factor del millón. O también decíamos que podemos expresar partes por millón a los miligramos del soluto sobre los kilogramos de la solución. ¿Recuerdan que dijimos que al hacer el factor de equivalencia es como si tuviéramos el factor de 1.000.000 inmerso en hacer la conversión de miligramos a kilogramos? Entonces tenemos estas dos opciones a utilizar en este ejercicio. Pues veamos cuál es más factible para nosotros. Claramente el ejercicio ya nos está dando las unidades en miligramos de soluto y en kilogramos de la solución. Es decir, no hay necesidad de irnos a hacer toda esta conversión. Podríamos hacerlo, ¿sí? No es que no se pueda, sí se podría hacer, pero nos tomaría mucho más tiempo. Aquí ya tenemos de una vez la fórmula que nos habla o que nos da ya con las unidades que necesitamos. Entonces vamos a reemplazar la fórmula. Decimos que partes por millón es igual, reemplazamos esta fórmula a 7 miligramos, 7 miligramos de mercurio sobre 1.8 kilogramos. Recuerden, en este caso es el pescado, vamos a poner como si fuera la solución. Entonces diríamos que partes por millón, al hacer esta operación nos da un resultado de 3.88 partes por millón en este caso. Esta es una forma muy fácil cuando ya el ejercicio nos trae las unidades como tal que podemos aplicar en la fórmula. Vamos a ver otro ejercicio para comprender cómo será cuando tengamos que hacer conversión de unidades. El segundo ejercicio que veremos hoy tiene el siguiente enunciado. Dice que en el análisis químico de una muestra de agua se encontró que ésta contiene
1.8 miligramos de Mg más 2 o 2 más, es decir, son iones de magnesio. Y que la cantidad de disolución es de 350 gramos. O sea, la cantidad de la disolución. El ejercicio me pide que halle las partes por millón. ¿Listo? Tenemos los dos datos importantes. Tenemos 1.8 miligramos de iones de magnesio y tenemos 350 gramos de la solución, que en este caso es agua, de la disolución. ¿Listo? Entonces, nuevamente vuelvo y repito, tenemos dos posibilidades. En este caso la voy a desarrollar por las dos fórmulas posibles y pues ya veremos que siempre va a haber una que es mucho más fácil y mucho más rápida que la otra. ¿Listo? Entonces, la primera posibilidad es la ecuación que me propone que partes por millón es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de la solución o de la disolución por 10 a la 6. ¿Listo? Y la segunda opción es la que me expresa que partes por millón es igual a los miligramos del soluto sobre los kilogramos de la solución. En este caso estamos viendo solamente ejercicios de expresión de masa, ¿no? En la próxima clase veremos también los que tienen que ver con volumen para poderlos aplicar. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos posibilidades. En este caso, sí o sí, uno está en miligramos y otro está en gramos. Entonces, esta puede ser una opción, pero no es como el ejercicio anterior que ya me tenía esto en kilogramos, es decir, que tengo que hacer una conversión. O también puede ser esta opción, porque tengo los gramos de la solución, tendría que hacer la conversión de los gramos del soluto. Entonces vamos a hacer ambos ejercicios y pues ustedes ya dirán con cuál fórmula finalmente después quieren hacerlo, en caso de los otros ejercicios. Entonces, en este caso vamos a reemplazar los valores para poder hacerlo. Tengo los gramos de la solución, ¿sí? Pero no tengo el soluto en gramos, sino en miligramos. Entonces, tendría que hacer la conversión de miligramos a gramos. Eso indicaría que 1000 miligramos corresponden a 1 gramo. ¿Listo? A 1 gramo. Entonces cancelo las unidades. Esto me daría un valor de 0.0018. 0.0018. ¿Listo? Ese sería el valor. Entonces, ¿qué hago con este 0.0018? Lo reemplazo en la fórmula, ¿cierto? Ya después de haber hecho, entonces digo que partes por millón es igual a 0.0018 sobre, estamos hablando aquí en este caso ya de gramos, ¿cierto? Sobre 350 gramos y eso lo voy a multiplicar por 10 a la 6. ¿Listo? Este resultado me da un valor de 5.14. Entonces ese sería esta primera opción. Ahora vamos a hacerlo por esta fórmula, por este ladito. Entonces tengo los miligramos del soluto, ¿cierto? Que son 1.8, pero no tengo los kilogramos de la solución, es decir que yo tendría que hacer una conversión de esto a kilogramos, perdón. Entonces diría que 350 gramos equivalen, acá pondría que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo, ¿cierto? Porque esa es la unidad que me están pidiendo, que necesito. Entonces, hagamos esa operación. Entonces, eso nos da un resultado de 0.35. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en la fórmula. Partes por millón es igual, ya tengo acá el dato,
1.8 miligramos sobre 0.35 kilogramos de agua, y eso me da un valor de 5.14. Por ambos lados debo obtener el mismo resultado, me da el mismo resultado. Digamos que de pronto una opción es un poquito más larga que la otra, pero pues igual es lo mismo. Es la opción que para ustedes más se le facilite. Si a usted se le facilita más esta, puede realizarla. O si en cambio usted ya está acostumbrado a trabajar en gramos y esa conversión, lo puede hacer.